Entonces el labrador pues, es... Un comportamiento instrumental u operante es aquel que se ha aprendido debido a una contingencia o emparejamiento de eventos. Por ejemplo, el perro reacciona agresivamente en un ataque de pánico y logra echar al intruso. Con ello aprende la contingencia entre la desaparición del peligro y el comportamiento agresivo. A esto lo llamamos condicionamiento operante o instrumental, como lo es dar la pata a cambio de algo de comida. En este caso, el refuerzo es alejarse del peligro, por tanto, el procedimiento supone un refuerzo negativo. Para intentar evitar que se dé por hecho que todo perro reactivo ha instrumentalizado su agresividad, aclararé que la reactividad tiene muchas formas de expresión, incluyendo el miedo paralizante, escape o un comportamiento desproporcionadamente agresivo fuera de un contexto que lo justifique. La reactividad, por tanto, no hace referencia a la más visible de sus formas, sino a lo desadaptativo de la respuesta. Esto es muy importante, ya que recordemos que el componente emocional es el sustrato de la reactividad. Una de las mayores pistas para saber si la agresividad está muy instrumentalizada es saber en qué estado fisiológico se encuentra el perro. Por tanto, cuanta mayor activación autónoma, menor capacidad de recuperación ante la aparición de un estímulo desencadenante de la conducta agresiva. Así, un perro reactivo realmente afectado emocionalmente mostrará mayor temperatura en la trufa, una reducción del umbral de tolerancia o distancia crítica del estímulo estresor y pérdida del apetito. Pero cuidado, no concluyamos que porque se haya instrumentalizado la conducta, ésta deja de tener un sustrato emocional, ya que este es un grave error que nos podría llevar a empeorar la situación del perro. Si existe una agresividad instrumental, es porque hay una respuesta condicionada ante un estímulo desencadenante de una respuesta sensibilizada y por tanto, el problema aunque menor, sigue siendo el mismo. Si estamos prestando atención a todo esto, podremos deducir una consecuencia realmente importante por la que es conveniente hacer un correcto diagnóstico diferencial al subtipo de agresividad reactiva. La agresividad más instrumentalizada supone una mayor capacidad de autocontrol, por tanto debería ser menos peligrosa que la que tiene un sustrato fuertemente emocional. Como sabemos, la agresividad emotiva induce una alta actividad autónoma por parte del sistema nervioso simpático, lo que implica que las respuestas serán menos corticales y más límbicas. Esto permite una toma de decisiones más rápida, menos contenida y por tanto menos inteligente. Sabiendo esto, debería ser evidente por qué es mala idea dejar las manos cerca de la boca de un perro que tiene una alta reactividad. Esto aplica también a los perros que han instrumentalizado mucho su agresividad, ya que tomar una decisión instrumental de tipo agresiva también requiere un incremento de estrés, ya que esta es la herramienta del organismo para la adaptación a la demanda energética que supone atacar. Por lo tanto, el estrés puede ser inducido tanto de dentro a afuera como de fuera a adentro. Como en este caso, el perro podría tener una respuesta muy explosiva, eje adrenomedular, pero no estar suficientemente afectado neurofisiológicamente como para que una vez salga de la distancia umbral, se recupere con una cierta velocidad. El eje adrenomedular activa la respuesta más rápida ante un estresor, ya que se da por vía nerviosa. La señal activa 3 núcleos, el paraventricular hipotalámico, el locus cerúleo del tronco cerebral y el tracto solitario, desde donde se liberan las catecolaminas adrenalina y noradrenalina. El eje hipotálamo hipofisiario adrenal requiere mayor tiempo para activarse y mayor tiempo para detenerse, ya que este se inicia por una respuesta nerviosa y debe bajar químicamente por el torrente sanguíneo, hasta las cortezas suprarrenales situadas en los riñones, desde donde se libera una hormona que cambia el comportamiento global del organismo con el fin de dar la respuesta más óptima. Vale, este perro ha sido un poquito directo, pero aquí está demostrando que no quiere problemas, ¿vale? Este es un perro muy simpático. Vamos a verlo más despacito. Vale, vemos cómo se va a la parte trasera para olerla y está haciendo un control, ¿vale?, de su espacio personal. ¿Vale? Vemos aquí cómo tiene
las orejas en ala de avión y los labios hacia adelante, lo que es un gesto bastante amenazante, ¿vale? Y aquí vemos toda la piloerección o el pelo erizado, como queramos llamarlo, ¿vale? Que llega incluso, se sube un poquito al cuello. Esto es lo que nos está indicando que esta perra, concretamente, pues tiene unas respuestas emocionales muy intensas, ¿vale? Entonces aquí vemos cómo le acaba de controlar con el hocico. Entonces el hocico y el cuerpo ayuda mucho a posicionar a los otros perros, intentando por medio de la parte más fuerte, o la parte menos indefensa, por decirlo de algún modo, la más peligrosa, que sería la boca, pues alinearla hacia el perro, que en este caso se acerca. Le está demostrando un comportamiento muy, vamos a decir, muy tranquilo y relajado por cómo se acerca. La cabeza está baja, hay pestañeos, o los ojos están relajados, entrecerrados, ¿vale? Las orejitas están un poquito laterales, ¿vale? Y evidentemente el perro está controlando porque sabe que se está acercando a la perrita y puede ser atacado. Entonces todo acercamiento, incluso en humanos, pues tiene su peligro. Entonces tenemos que mostrar señales que nos demuestren como que no somos peligrosos. Entonces aquí el perro vemos cómo está controlando, pero está realmente dándose cuenta de que la perra más bien se está comunicando que otra cosa. Entonces él, vemos aquí el pestañeo suave, sigue con las orejitas hacia los lados. Por aquí probablemente del sustillo también le ha subido un pelín la adrenalina, entonces quizás se haya erizado aquí también un poquito por el sobresalto, pero algo muy suavecito. Vemos que el pelo cuando se eriza y todo esto sube y baja muy rápidamente. Vemos ella que todo lo contrario, ella ahora mismo le ha subido mucho ese pico de adrenalina, ¿vale? Y empiezan a hacer este giro donde se van amistosamente, van mostrando un comportamiento relajado mientras se van haciendo este reconocimiento anogenital. Y aquí vemos cómo ella, que en un principio ya parece que se había relajado con este perrito, vale, aquí ya en un principio el hecho de que ya le dé la espalda pues le está indicando que evidentemente tolera bien su presencia. El perro pues va cautelosamente, sigue olfateándola. Y aquí se encuentra con el labrador este. Y el problema del labrador es que no tiene, digamos que una comunicación tan sutil como este perrito. Entonces aquí el pobre labrador, que se comunica peor, manda menos señales y se queda más congelado en una pose como más infantil, ¿vale? Que es de quedarse mirando fijamente, aunque está demostrando que está relajadito. Vale, aquí vemos que la cola la mueve suavecito y entonces ella pues le pega el susto. Las respuestas evasivo-defensivas de ambos perros alivian la tensión de la perra. Vale. Aquí el pobre animalillo como parpadea. Esto evidentemente es un problema de comunicación que hay entre las razas más sensibles y las menos sensibles, precisamente por esa alta infantilización de las razas. Entonces el labrador, que no quiere ningún problema, pues simplemente pues, se aparta y abre espacio, sigue mostrándose que no quiere ningún problema. Aquí hace una mirada de control, ¿vale? Es una mirada de decir, también tiene que salvaguardar su integridad. Y se aleja, pues un poquito como diciendo, pues vaya tela con esta, ¿no? ¿Vale? Se le ve un poquito, casi mirándole un poquito frustrado.
¿Vale? Este sigue insistiendo, pero vemos que muestra mucha más sensibilidad y muestra muchas más señales ante el comportamiento más hostil de la perrita. ¿Vale? Pues aquí que tiene la colilla hacia abajo, aquí se siente un poquito insegura y tiene un poquito estos hocicos un poquito más como que le pone posturas más amenazantes, subiendo un poquito los belfos. ¿Vale? Pero vemos como la mordida, ¿vale? Es más un gesto en la boca, intentar como hociquearle, pero como vemos en el fondo este tipo de comportamientos sociales, en el momento en el que van bien, porque su pareja con la que se está comunicando se muestra, vamos a decir, más respetuoso, pues vemos como la intensidad en la comunicación no es excesivamente dura. El macho se muestra demasiado insistente y la hembra reacciona. En la embestida, la perra muestra una postura ambivalente, ya que la parte delantera muestra ofensa y la trasera defensa. Señales de apaciguamiento usadas por el perro: evitar alinear el hocico. Relajación corporal, rápida reacción, rectificación. Comportamiento de desplazamiento, olfatear. Movimientos rítmicos, suaves. Evitar alineamiento sensorial, ojos y orejas. Cabeza a media altura, algo lateral, abriendo espacio. El congelamiento comprime la tensión debido a la cercanía de los hocicos. Y el gatillaje muestra una intención a la huida que es rectificado con el alejamiento del macho, lo que la aporta seguridad en su capacidad de expulsarle. Muestra los labios hacia adelante, que es un comportamiento más como de amenaza, pero es como diciendo estoy dispuesto a defenderme. Pero este, como constantemente se está mostrando más cauteloso, y aquí la perra pues empieza a mandar señales también de ataque, como el hecho de hacer este semiarco de juego o arco de ataque, pero cada vez ella está más tranquila. Si tu perro tiene problemas de comportamiento, puedes concertar cita previa en el correo etologiacanina eduardorodriguez@gmail.com.